Ya estamos grabando el espacio de arquitectura salvaje con Enrique Miñarro. Buenos medios días. Buenos medios días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, con escenario nuevo. Oye, qué rinconcito más bonito, ¿eh? Pues es que tenemos una reunión en el estudio, entonces he tenido que venirme a otra parte, a Muy bien, una vivienda del edificio Óvalo, por cierto, de qué uno de bien. los edificios del siglo XX más bonitos de la ciudad. Mm. Y como tengo la suerte de tener aquí un sitio en el que poder refugiarme, aquí me he instalado. Un día y haremos un recorrido por el edificio que da para contar cosas. Mm. Un edificio que es posible que Enrique Miñarro haya hecho la entrada a esa, ¿o no? Es posible que Es hayamos hecho. posible. La entrada es lo más visible, pero se ha hecho un proyecto de rehabilitación integral del Mm, edificio muy interesante que va mm, desde la cimentación, por debajo de mm, la cimentación, hasta pues todos los interiores y aún se están llevando a cabo labores y aún queda un plan de actuación para ir recuperando más cositas. Porque fue un mm, edificio al que el terremoto le afectó especialmente y que aún tiene algunos síntomas que hay que ir trabajando. Pero se ha hecho una intervención en la que llevamos ya 2 o 3 años haciendo cosas y la verdad es que es un proyecto bastante interesante, desde las mm. fachadas hasta los cimientos e incluso el detalle de la entrada y todo lo demás. Es un proyecto de rehabilitación sobre arquitectura del siglo XX muy bonito. Pues igual un día podría ser interesante que nos contara, ¿no? Un día lo ideal sería que yo os pasase una serie de diapositivas Mm, y vieseis el antes y el después de algunas partes y os contase cómo en 1971, que es cuando este edificio se construye, y se puede ver incluso en algunos pilares del sótano que están marcados con la fecha, Ricardo Montoya constituye un hito de la arquitectura, pues del brutalismo, del movimiento mm, moderno en el pleno corazón de la ciudad y mm. construye o proyecta uno de los edificios más altos, y no el más alto de la ciudad, durante un pequeño periodo de tiempo. Así que incluso hay fotos históricas en las que ya sale el edificio en un lateral y se ve todo lo demás lleno de árboles, o sea, es Mm, completamente campo. E mm, incluso hay fotografías en las que se ve la isla en construcción y se ve, sí. bueno, el cruce antiguo que había aquí en el Óvalo. Será bonito. Si somos capaces de Mm, orquestarlo, quizá un programa sea sí. en torno a esta rehabilitación y lo que supuso el edificio y cómo sigue funcionando a día de hoy. Pues es un edificio que Pues, funciona muy bien. pues creo que esta aplicación de Zoom creo que nos permite incluso introducir algunas fotografías, así que podría Sí, ser sí, interesante. compartimos pantalla y vamos Mm, mostrando cosas allí, así que, y es bonito de contar. qué bonito. Bueno, pues ¿de qué hablamos hoy? Hoy, a raíz de lo que mencionamos la semana pasada, de lo que está sucediendo en Todoque, con el volcán y con todo esto, yo me he preocupado un poquito por leer lo que la prensa o sobre lo que las noticias de arquitectura internacional están poniendo sobre el tapete, ¿no? Y lo que sucede es que al parecer está habiendo como no una reactivación, pero sí una mayor sensibilidad en cuanto a fenómenos que ha ido increciendo en el último medio siglo. Hablan de cómo afecta el cambio climático pues a todo lo que es el funcionamiento del planeta, pero claro, si pasamos a la escala geológica, tenemos que tener en cuenta que los tiempos son diferentes, que si es que se cumplen ciclos, esos ciclos a nosotros también nos afectan, y lo que sí se ha hecho ha sido crear una gráfica que es muy llamativa, en la que se ve qué es lo que ha pasado desde 1980 hasta la actualidad y se ve que se han triplicado los fenómenos. Se han triplicado los fenómenos que se registraban. Y uno puede decir, es que entonces no habría tantos medios de registro o no habría Sí. tantos medios de comunicación. Pues oiga, si me estuviese diciendo principios del siglo XX, pues no te Mm, digo que no, pero es que estamos hablando de los años 80. mm, En los años 80 las noticias corrían por el globo casi a la misma velocidad que ahora, no tanto claro. porque Internet no estaba tan al día, pero se sabía lo que sucedía en todas partes del globo. Había diarios Claro, que salían todos los días. y noticias, y si no lo sabías al minuto, en las noticias del mediodía tenías todo Claro. ahí contado. O sea que no existía esa falta de influencia, sí hay una información que se va difundiendo. Y no es que nos enteremos de más cosas, es que suceden más. Y el hecho de que se haya triplicado las tasas de pues, eventos geofísicos, que son los terremotos, los tsunamis, la actividad volcánica, los fenómenos meteorológicos, que no los climáticos, que son diferentes, que enumeran tormentas tropicales, tormentas extratropicales, tormentas convectivas y
tormentas locales, hace esta Mm. catalogación, que yo creo que al final son fenómenos meteorológicos de gran escala. Mm. Y eventos hidrológicos, y aquí entran tanto las inundaciones Mm. como las fluencias de terreno y los hundimientos. Esto que Mm. vemos en ocasiones, que una ladera de una montaña se desliza por completo, Sí. y se descompone y arrastra carreteras y casas y todo eso, pues bien, esto tiene una componente hidrológica. Y Mm. luego habla del factor climático, ¿no? Que son las temperaturas extremas, los incendios y, bueno, las sequías. Básicamente Mm. viene a hablar de eso. Aquí estamos muy familiarizados con, por Con desgracia, prácticamente todo, pero pero con las tormentas tropicales. exacto, pero, sin embargo tenemos danas, tenemos Mm. estas incursiones de lluvia tan, Sí. tan apabullantes que tenemos, que ha habido en estas últimas semanas dos, en que en muy poquito tiempo la aportación de metros cúbicos es enorme. Entonces, Mm. claro, no están ni las infraestructuras, ni la propia ciudad, ni las viviendas, están construidas pensando en eso, pero son factores que tenemos que tener en cuenta. Y claro, esto tiene una lectura que nos lleva a reflexionar sobre cómo estamos haciendo ciudad y cómo afecta al urbanismo y a la arquitectura. Mm. El mensaje que nos llega es un mensaje claro. Estamos en un planeta activo. Activo no en el sentido de que sucedan cosas, sino en el sentido de que De estamos vivo, encima de de que un está ente vivo. Mm. vivo, exactamente. Y que no es que vaya a sacudirse las pulgas, como quien dice, porque estemos siendo un impacto, porque estemos teniendo un impacto negativo sobre él, pero sí tenemos que tener en cuenta que los condicionantes tienen una parte de influencia humana, es decir, el hecho de que los gases estén perjudicando a la capa de ozono y eso esté provocando un efecto invernadero es innegable, pero el hecho de que estemos dentro o encima de un ente vivo o que vivamos dentro de una atmósfera viva por su cuenta y riesgo, que geológicamente está sujeta a unos rigores, también nos debe hacer conscientes de que debemos tomar medidas, al menos de concienciación. Mm. Y claro, lo que nos lanza la prensa internacional, ¿qué es? Pues que por suerte o por desgracia hay una diferenciación, se abre un abismo entre el impacto sobre determinadas sociedades que son más ricas y sobre Mm. determinadas sociedades que son más pobres. Hay un abismo que se establece como diferenciador. El terremoto de Haití tenía una cantidad de víctimas enorme, o ha tenido una Mm. cantidad de víctimas, el que hubo anteriormente aún más. Esto está ligado a varias cuestiones. La primera es que el nivel de poder adquisitivo condiciona la calidad de lo que se edifica. Mm. Permitirse el lujo de hacer edificios sismoresistentes es una variable que hay que tener en cuenta, porque si viene un terremoto y te refugias en un lugar que se ha construido como se ha podido, no estás igual de seguro que si viene un terremoto y estás en un edificio que ha tenido en cuenta todas Mm. esas variables. También hay otro punto de vista, que es bueno, si estoy en una ubicación que tiene unas características que son, pues, no delicadas, pero sí unas características de cierta Mm. fragilidad en cuanto a que Mm. puede haber huracanes, tifones, terremotos, quizá lo que debo hacer es construir de una manera frágil para poder reconstruir fácilmente. La respuesta hace muchísimo tiempo hubiese sido sí, pero ahora las densidades de población Mm. ya exigen que tengamos edificios en altura o hacen que se construya Claro. con hormigón, con acero, con ladrillos y que se vaya elevando sobre el terreno. Ya es más complicado decirle, oiga, usted Mm. mantenga una densidad baja, construya únicamente con materiales de la zona, porque más o menos la industrialización ha llegado y su eficiencia también la Mm. aplica. O usar hormigón, pues no te puedes que usar usando Mm. bambú, que además Mm. responde a técnicas tradicionales que se han ido perdiendo, ¿no? Ahora mismo ya la gente no sabe trabajar para hacer esas cabañas para cientos o miles de personas. Ya directamente se utiliza, aunque sea de manera menos experta, aunque sea de manera menos sofisticada, se utilizan tecnologías del siglo XX, del XXI. Mm. Esto que hace que, como decíamos, se abra un abismo entre las personas o las sociedades que tienen un poder adquisitivo bajo y los que tienen un poder adquisitivo alto. A salvo, ya está a la vista que no estamos ninguno, porque la escala, como decíamos, geológica está muy por encima de nosotros. Cuando el volcán de de La Palma empiece a tomar o siga tomando todo ese terreno, empiece a enfriarse, seguramente esas áreas tendrán que pasar a conformar pues, un terreno de parque natural o centro de investigación. Mm. Ya no podrán ser urbanos, hasta dentro de medio No. siglo que han dicho, o más, ya no podrá ser urbano hasta que se estabilice. Mm. Entonces,
¿Qué va a haber que hacer? ¿Cuál es el plan que tienen las autoridades allí a la hora de generar nuevas bolsas de suelo para decir, vale, esta gente que tenía suelo urbano en esta parte de la isla, pues ahora no puede tenerla. Y lo que tenemos es que dotarlos por vía de los seguros o por vía de la compensación que se establezca de un lugar en el que puedan volver a vivir. Porque sí que es cierto que el terremoto genera una destrucción, a partir de que todo está destruido, el suelo permanece ahí. El suelo en que tú tenías tu casa, al menos sigue siendo tu propiedad, está localizada en el mismo sitio y puedes reconstruir. Pero aquí ya no, aquí directamente tienes que habilitar bolsas de suelo urbano distintas y va a ser muy importante que la gestión se haga de una manera puntillosa o rigurosa para que no haya ningún tipo de problema. Te lo decía porque, fíjate el impacto que tiene la planificación urbana un fenómeno natural, un fenómeno, en este caso, como es el de un volcán, un fenómeno geofísico. Pues de igual manera, los arquitectos nos hemos ido haciendo eco, o al menos así lo hacen algunas publicaciones, para construir o planificar de una manera más consciente. Al igual que nadie construye en medio de una rambla o no debe construir en medio de una rambla, nadie va a construir en muchos años en unas escorrentías que sean potencialmente inundables. O sea, nosotros tenemos mapas de inundabilidad. Esto lo sabes, que tienen el tiempo de retorno de 500 años, de 100 años, de 50 años, y eso marca un riesgo. De hecho, hay, en el caso de la ciudad de Lorca, hay determinadas áreas que son susceptibles de establecer una serie de equipamientos que a día de hoy, y llevan un tiempo, están siendo estudiadas por el riesgo que puedan suponer a nivel de inundabilidad. Eso se tiene en cuenta porque tenemos un brazal de río, tenemos el río Guadalentín y la Rambla de Tiata, y hemos de tener en cuenta que estos son cauces que potencialmente, ante lluvias torrenciales, van a salir. Claro, van a salir. Eso se tiene en cuenta, pues máxime cuando estamos hablando de cualquier otro fenómeno. El clima, ¿qué hemos hecho? Pues tomar nota y vamos tomando medidas en cuanto a cómo hacer las edificaciones más eficientes. Hemos hablado en otros programas de medios pasivos y medios activos de climatización. Y hemos visto que un buen porche, y ayer precisamente con un cliente hacemos una composición virtual para que él viese qué profundidad tenía su porche, cómo iba a impactar el sol en las ventanas en invierno y no iba a impactar en verano. Hicimos esa pequeña composición porque efectivamente los medios pasivos tienen esa función, tienen la función de hacer que, bueno, que las personas vivan bien sin tener que consumir energía, que se está convirtiendo en un factor muy valioso. Ya que hablamos de energía, hay que mencionarlo. Una catástrofe natural genera un desplazamiento, genera un éxodo, genera una deslocalización de una masa de población. Hablábamos de esta gente que va a tener que recurrir a bolsas urbanas para reubicar a todos los... ellos sí o sí tienen que desplazarse. Claro, pero incluso cuando sucede cualquier otro tipo de catástrofe, en el periodo de recuperación de ese terreno, bien, tanto si tienes que dragar una zona o limpiarla de barro porque se haya anegado, o bien como si tienes que reconstruir porque ha sido un terremoto o cualquier otro fenómeno, o bien porque ha caído una granizada y hay que quitar el granizo que ha sucedido en ocasiones, hay que quitar el granizo, o tienes que recuperar un área de cultivos. Todos esos tiempos de recuperación están ligados a que ya no puedes usar ese lugar, y ese lugar es o bien la fuente de trabajo, o bien la fuente de conocimiento, o bien el asentamiento. Y en los peores de los casos, las tres. O sea, no es solamente donde aprendo o de donde obtengo mi sustento, es donde vivo. O sea, si esas tres cosas desaparecen de momento, hay que tener en cuenta que hay un desplazamiento que constituye lo que han denominado en algunos artículos una pérdida de la eficiencia productiva de las ciudades. Esto quiere decir que nosotros lo tenemos muy cerca. En Lorca, cuando el terremoto vació la ciudad por completo, pues claro, ningún negocio que estuviese en activo en medio del casco urbano o en las inmediaciones podía seguir ejerciendo. ¿Y esto qué suponía? Pues no solo una deslocalización, como decíamos, te están sacando de tu casa, sino que no puedes volver a tu negocio, no puedes generar dinero. Y el conocimiento, la fuente de información con la que tú trabajas, que no estoy hablando de bibliotecas, el conocimiento, es decir, la interacción humana con la que tú te enteras y haces negocio y al final o sabes que están las cosas como están, también desaparece. Pues bien, esa pérdida de recursos también se da, y también se da a nivel de recursos elementales, como son, y esto es muy curioso porque lo menciona en el artículo, la comida y el agua. Dice que se prevé que con este ratio de avance, con este esquema que han montado entre 1980 y no sé si 2020, me parece que sí, 2015, con una ampliación hasta 2020, aparece en el ratio. Lo que se prevé es que haya 90 ciudades en el mundo en riesgo de ser afectadas por este tipo de fenómenos. Esperamos
que los que ya lo hemos pasado no nos pase, pero aquí hemos tenido en 2012, un año después de los terremotos, una inundación increíble. No hay una estadística que pueda servirnos como consuelo, tenemos que actuar de otra forma. Bueno, se viene hablando de muchos años pues, de ciudades como Venecia, ¿no? Tiene fecha de caducidad y bueno, ahí han hecho varias infraestructuras para evitar que el agua entre cuando suba y demás, ¿no? Pero bueno, pues hay ciudades efectivamente de las que se viene hablando mucho tiempo. Venecia tiene un problema que ya lo hemos mencionado, creo, en algún programa. Venecia tiene un problema que tiene que ver con el siglo XXI y los vehículos acuáticos a motor. Porque una de las cosas que descubrieron, o una de las teorías que tienen acerca de las hipótesis acerca de qué es lo que le afecta a las cimentaciones, es el hecho de que la longitud de onda de las olas que produce una barca a motor es completamente distinta de la que produce una barca a remo. Y eso está haciendo que la proliferación, no solo del turismo, sino también del paso de vehículos que estaban generando esa ondulación de diferente longitud de onda, estaba degradando las cabezas de las cimentaciones de madera que están completamente sumergidas. Eso había generado un problema de hundimiento. Ese hundimiento intentó contrarrestarse, como bien dices, con un proyecto que es un proyecto muy curioso, se llama el Proyecto Moisés, que tiene que ver con esto de abrir las aguas. Son diques. Dos brazos enormes, ¿no? Son dos brazos enormes que suben y bajan. Correcto, son como unos diques. Yo lo he visto, la última versión que vi yo, eran como unos diques que están acostados, abatidos en el fondo y se elevan. Pero también estaba esta otra opción de generar como una suerte de presa que se cerrase porque viniese desde los lados. En ambos casos de lo que se trata es de mitigar o de paliar un poco los efectos de lo que ellos denominan el agua alta, esa subida de agua que pone a la gente hasta las rodillas en la plaza de San Marcos. Pues esto tiene un efecto sobre los edificios. Y Venecia es una de las ciudades que más patrimonio aglutina de la humanidad. O sea, es una de las cunas del Renacimiento, es uno de los lugares en los que se agolpan las obras de arte y, claro, también se agolpan los turistas para ir a verlas. Entonces, también sucede que ha habido un efecto negativo sobre los propios habitantes. Ha habido muchísima gente que se ha tenido que ir de la ciudad porque no se sentían cómodos con tantas masas, a pesar de que es una fuente de negocio, sin duda, y por defecto también es malo, es decir, que no haya turismo. Quiere decir o que la ciudad no tiene ningún valor visitable o que no se está gestionando de la manera adecuada. Y eso también genera unas pérdidas económicas. Es un potencial punto de beneficio. Si no se gestiona bien, se puede perder. En el caso de Venecia, la afluencia de gente ha hecho durante los años que vayamos perjudicando al propio soporte físico. Y bueno, el descenso de la productividad está ligado a estas cosas. Yo no sé si tú sabes, y se me acaba de venir a la cabeza, que creo que es el campanile de Venecia, es una reconstrucción. No es el original, porque se cayó. Creo que se cayó con un terremoto. No recuerdo. Que me ha venido a la cabeza y así como curiosidad. Y se hizo una reconstrucción en estilo, que es una reconstrucción exactamente igual, idéntica. Esto ahora no se hace porque se considera un falso histórico, es decir, un falso histórico, un falso arquitectónico, un falso constructivo, según las teorías del restauro, es que tú mires algo y no sepas decir si es del 500, o sea, si tiene 600 o 700 años. O si es del siglo XXI. O si es del siglo XXI. Eso es lo que se denomina un falso o una falsedad en arquitectura y en restauración. Pues bien, ahí hubo una reconstrucción que para el próximo programa os lo confirmo, pero creo recordar que es una reconstrucción en el estilo de ese campanile, que es uno de los, es el hito de la plaza de San Marcos, que está ahí y que nadie suele pasar en las clases de arquitectura. Te lo explican y de rehabilitación para explicarte precisamente lo que es el restauro estilístico. Pues bien, teniendo en cuenta que a las ciudades les afectan tanto los fenómenos naturales y que estamos en un proceso de crecimiento, hay una serie de cosas, por resumir y por ir mencionando una serie de puntitos, por ir cerrando ya, que tenemos que hacer los arquitectos. Y es una responsabilidad que compartimos con los ciudadanos y con los habitantes. Como decíamos en programas anteriores, vamos a 50-50. El arquitecto planifica, proyecta, pero luego hay una gran parte de la sociedad o una parte de la sociedad que tiene que colaborar o hacerse eco, igual que tiene que trasladar al arquitecto esas facetas o conocimientos o esas variables que a él le pueden ser un poco ajenas. Pues oiga, todo esto que está llegando, igual que yo hoy he traído esto, porque son variables que creo que es muy importante que tengamos en cuenta, porque uno, nos hacen conscientes de que somos más pequeñitos de lo que somos, pero a la vez, dos, nos hacen conscientes de que nuestro impacto puede ser muy grande. Nos ponemos de
acuerdo. Pues bien, el arquitecto tiene 3 responsabilidades. Una es la preventiva, es decir, si sé que en una rambla no se puede construir, si sé que hay una inestabilidad en esa zona de cualquier tipo, si sé que tengo un fenómeno de aguas subterráneas o de subsidencia, para eso se hacen los informes geotécnicos, para saber qué tipo de cimentación, en el caso de que decida poner ahí cualquier construcción o instalar o construir, a qué tengo que atenerme. Claro. De manera preventiva tengo bien que evitar esos lugares que la naturaleza va a reclamar en un momento dado, evitarlos para irme a áreas más protegidas. Tenemos una labor de protección, que es una labor de, vale, pues si tengo que edificar aquí y no puedo moverme a otra parte porque el área urbana está aquí y esta es la disponibilidad de suelo que tengo, vamos a proteger a la gente ¿cómo? Pues a través de normas que establezcan cuáles son las mayores probabilidades de éxito o de menor impacto de un terremoto, de una riada, de una avenida de agua, lluvias torrenciales, floods, como le dicen esto, cuando hay las laderas estas que se deslizan, ¿no? Que se deslizan, todas estas fenómenos, incluso cualquier otro, o sea, los volcanes son mucho menos predecibles porque pasan tiempo durmiente, se sabe que hay cierta actividad y a pesar de que se pueda monitorizar, pues pueden suceder cosas como las que estamos viendo que son menos predecibles. En las islas que forman parte de un cono volcánico o de un cráter y que afluyen a la superficie del mar y que tienen asentamientos, siempre existe todo esto. Hawái también está sujeto a este tipo de procesos y casi todos los que tienen volcanes o conos que pueden entrar en actividad están sujetos a esto, pero dentro de eso, pues el arquitecto, oye, protección, ¿cómo? Primero, la prevención que hemos dicho, si podemos no ponernos aquí, no nos ponemos, pero si nos tenemos que poner aquí, pues vamos a intentar hacerlo lo más seguro posible. Y aquí una aclaración. Cuando se dice, por ejemplo, que una puerta es RF60, es como cuando hablamos del factor de protección solar. La gente tiene una mala interpretación. RF60 quiere decir que esa puerta de compartimentación contra incendios tiene que estar 60 minutos, tiene que aguantar un tiempo para evacuar el edificio. Es el tiempo que tienes para evacuar. Que no es que sea indestructible. Exactamente, exactamente. No es que sea de adamantium, no, de vibranium la puerta. No, lo que tiene que dar tiempo es a que la gente salga. Y cuando se habla de edificios sismo resistentes o de estructuras que están diseñadas para aguantar un terremoto, estamos hablando de aguantar hasta que la gente sale. Si conseguimos además que por la frecuencia, la onda, el tipo de terremoto, el tipo de impacto, el edificio sufra daños mínimos, pues fenomenal. Pero no son completamente indestructibles. Tenemos que garantizar, los arquitectos, y lo que establece la norma es para permitir que la gente salve su vida, para que la gente salga del lugar en el que está. Y para eso está esa protección. Y por último, planificación. Esto lo decíamos antes, la planificación urbana aquí afecta o interseca con el hecho de que cuando te pones a dibujar una ciudad, pues si tienes un altozano como tenemos aquí y tienes una zona protegidísima en la que no va a llegar el agua, en la que es difícil que haya un terremoto o una afluencia de tierras, en la que tienes una serie de... porque es roca y tiene una solidez estupenda y tienes la capacidad de asentarte ahí, pues tienes esa posibilidad, tienes que utilizar eso. Si por la expansión de la ciudad tienes que usar otra, a efectos de planificación, hay que tenerlo en cuenta, saber qué es lo que está sucediendo y, oiga, a lo mejor lo que tiene que hacer usted aquí, y se me viene a la cabeza un proyecto de Alejandro Aravena, creo que es, que expone en un TEDx, en el que hay una interacción con unas personas que sufren una inundación, pierden sus viviendas y en una reunión entre los antiguos propietarios que quieren Aravena les explica que donde estaban sus casas, en el borde de esa ría o de ese mar, lo que se va a poner es un parque, una masa vegetal que va a actuar como freno, que va a actuar para absorber esas avenidas de agua. Y resulta que la reacción de los propietarios es una reacción visceral y sobre todo en el vídeo, que os pasaré el enlace si queréis, se ve un hombre, un señor que era pescador o alguna cosa así, que se levanta y le dice, pero es que yo no quiero que pongas un parque, quiero mi casa. ¿Dónde estaba mi casa? Claro. Está totalmente destruida. Está totalmente destruida, ya no existe porque el agua y el lodo y los árboles lo han devastado todo. Sin embargo, este señor se levanta y dice, es que quiero mi casa. La añoranza, esa nostalgia de decir, no es que quiero, en realidad, cuando pasan estas cosas, uno ni siquiera quiere soluciones, quiere que no haya pasado. Exacto. Entonces, el arquitecto ahí tiene la función de decir, oiga, esta zona no es segura. Vamos a ver dónde podemos reubicar su casa
¿Y cómo planificamos? Pues bien, a efectos de planificación y de planeamiento urbano, es muy bueno tener en cuenta que si ha sucedido una catástrofe, quizá haya zonas que deban de dejar de ser urbanas para convertirse en una reserva natural o en un espacio de protección pasiva contra fenómenos naturales y que pasen a ser bolsas de suelo urbano, otras que sí se ha demostrado que son seguras. Entonces, básicamente, las herramientas con las que podemos no luchar, pero sí prepararnos, tanto los arquitectos como la población, a la hora de afrontar todo esto que está sucediendo y este esquema increciendo que estamos presenciando, son esas tres, o sea, prevención, protección y planificación. Y con esto yo creo que podemos ir tomando nota. Y el programa de hoy estaba destinado a esto, a trasladar que somos capaces de aportar soluciones, que hay muchas vías y que es especialmente importante que tengamos un ojo puesto en el planeta a una escala mayor, porque a una escala menor, como es la nuestra, podemos tener un impacto sobre eso. Bueno, pues lo tendremos en cuenta y mucho ánimo también a los todos. habitantes de La Palma y ojalá Sí. que vayan recuperando sus viviendas poco a poco. Sí. Un abrazo, Enrique. Un abrazo fuerte. Muchas gracias.